¿Qué tal? Muy buenas noches. Este es mi trabajo para hacer el video con los elementos que lleva el juicio de amparo. Bueno, como ya saben, el juicio de amparo es un juicio de garantías para salvaguardar los derechos que obran dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El juicio de amparo tiene su procedencia. La procedencia del amparo indirecto es contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. La segunda, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Ahora bien, el tercero es contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en la forma de juicio que se trate de la resolución definitiva que por violaciones cometidas en la misma o resolución durante el procedimiento hubiera quedado sin defensión el quejoso. Otra es que contra los actos de tribunales judiciales administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Contra actos en cuyos juicios efectos sean de imposible reparación, entendiéndose aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos. Contra actos dentro y fuera de juicio que afecten a personas extrañas, contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o por suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Ahora bien, como sabemos, existen dos tipos de amparo. Acabamos de hablar del amparo indirecto, hablaremos del amparo indirecto. Cabe resaltar que ambos amparos tienen el término de 15 días para su presentación una vez que se conoce del acto reclamado. Como bien acabamos de mencionar el amparo indirecto, el amparo directo se promueve contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin a un procedimiento dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas en tribunales del contencioso administrativo cuando éstas no sean favorables al quejoso para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas aplicadas. Como bien comentamos, por regla general, el plazo para presentar la demanda de amparo es de 15 días, salvo los siguientes casos, como ya lo habíamos mencionado. Hay unos casos alternos a estos en los que se puede ampliar el término de la presentación del amparo. Por ejemplo, de 30 días cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extraditación. De 8 años cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión. De 7 años cuando se reclamen actos o puedan tener efectos privar la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a la población ejidal o comunal. En cualquier tiempo cuando el acto reclamado implique peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o la incorporación forzada al ejército, armada o fuerzas aéreas nacionales. Prevención. El amparo lo podrán prevenir al promovente que aclare la demanda cuando hubiera una irregularidad en el escrito inicial de demanda, si hubiera omitido alguno de los requisitos establecidos por la ley para su presentación, que no se hubiera acompañado en su caso el documento que acredita a la personal o este resulte insuficiente, no se hubieran expresado con precisión el acto reclamado y si no se hubieran exhibido las copias necesarias de la demanda. ¿A qué se refiere esto? Cuando tú presentas una demanda de amparo indirecto, tienes que acompañarla con sus respectivos traslados. ¿Qué son los traslados? Copias de las demandas, así como de los documentos que exhibiste donde reclamas las garantías constitucionales que te han sido violentadas. ¿Para quiénes deben ir estas copias? Para el tercero interesado, Ministerio Público, autoridad responsable y pues depende también de cuántos interesados haya dentro del juicio. Ahora bien,
Causales de sobreseimiento del amparo. El sobreseimiento del amparo procede cuando el quejoso se desista de la demanda o no la ratifique en caso de prevención. El quejoso no acredite haber entregado los edictos para su publicación en caso de tener que emplazar de tal forma al tercero interesado. El quejoso muera durante el juicio. Si no existe el acto reclamado o no se pruebe su existencia en la audiencia constitucional y durante el juicio se advierta o sobrevenga una causal de improcedencia, que esas ya las va a dictaminar el juez de distrito. Las causales de desechamiento. El juicio de amparo es improcedente y por lo tanto puede desecharse cuando se trate de algunos de los siguientes supuestos. 1. Contra adiciones o reformas a la Constitución. 2. Contra actos de la Suprema Corte de la Nación. Contra actos del Consejo de la Judicatura Federal. Contra actos del Congreso de la Unión o su comisión permanente o cualquiera de las cámaras que objeten o no ratifiquen los nombramientos. Contra resoluciones de tribunales colegiados de circuito. Contra normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación hayan emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad, contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, contra normas generales o actos que hayan sido materia de un ejecutorio en otro juicio de amparo, contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso y en contra de normas generales que requieran un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia, contra actos consentidos expresamente, contra normas generales u actos consentidos, contra resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral, cuando sean considerados, se exceptúa lo anterior, cuando sean considerados casos urgentes, cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión en autos que establezcan evidencias precautorias o medidas que se impongan a las restrictivas de la libertad, cuando se trate de personas extrañas al procedimiento, cuando se trate del auto de vinculación al proceso. En el amparo indirecto existen los medios probatorios que serán admitidas toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional. Sin embargo, las documentales podrán presentarse con anterior a la celebración de la misma. Ahora bien, las pruebas testimoniales, las periciales, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior deberán ofrecerse a más tardar 5 días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar la del ofrecimiento ni el que señala la propia audiencia constitucional, es decir, aproximadamente 7 días antes. Ahora bien, la audiencia constitucional son audiencias que serán públicas, abiertas a la audiencia y se procederá a la relación de constancias, videograbaciones analizadas íntegramente y pruebas desahogadas, y se recibirán las que falten por desahogarse y los alegatos por escrito que formulen las partes. Acto continuo, se dictará el fallo. La sentencia se pronunciará en los juicios de amparo, solo se ocuparán del quejoso, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la demanda, y deberán contener la fijación del acto reclamado, el análisis de los conceptos de violación, las valoraciones de las pruebas, las consideraciones y fundamentos legales en los que se apoya la resolución, los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo y, en caso de amparos directos, el pronunciamiento respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron mal. Y por último, los puntos resolutivos en los que se exprese el acto, norma u omisión por el que se conceda o se niegue o se sobresea el amparo, y, cuando sea el caso, los efectos de la concesión del mismo. Bueno, esto es todo por mi parte de cómo se lleva a cabo el procedimiento del juicio de amparo y todo lo que conlleva realizarlo. Le agradezco mucho su atención. Mi nombre es Javier Isaac Cruz Nava.